Este programa está patrocinado por Supermercados Más. Buenas noches, bienvenidos a la consulta que hoy se va a sumergir en el mundo de la traumatología. Vamos a hablar de lesiones de espalda, de columna, de la osteoporosis que afecta a muchísimas mujeres. Y en el plano de la psicología, con Manuel Salgado, hablaremos de la comunicación en la pareja. Sin más dilación, les invito a que pasen a nuestra consulta. El doctor Ricardo Mena Bernal, traumatólogo y cirujano del Hospital de Valme, hablará de cómo tratar lesiones de cadera y columna y cómo asistir una patología tan extendida como la osteoporosis. El psicólogo clínico del Centro Kairis, Manuel Salgado, abordará este martes la comunicación en la pareja y disertará sobre posibles sugerencias para superar estos problemas. La consulta recibe a los compañeros de Clínicas Culmen, que ofrecen un nuevo espacio con consejos de salud bucodental. Esta sección está patrocinada por el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla. Seguramente tiene algún familiar o ha sufrido en sus propias carnes lo que es un dolor lumbar, dolor de espalda o incluso tener que ir a consulta al traumatólogo a que le atiendan sobre dolencias de la espalda, de la cadera, que está cada vez más en auge. Para hablar de ello y de mucho más tenemos al traumatólogo del Hospital de Valme, Ricardo Mena Bernal. Buenas noches. Buenas noches. Para empezar, ¿por qué ha aumentado tanto la incidencia de problemas de columna y problemas de cadera? Bueno, pues fundamentalmente por una serie de motivos que son el estrés de la vida que llevamos actualmente y también cuestiones nutricionales, cuestiones laborales, deportivas y por supuesto el aumento de la expectativa de vida de la población. Vivimos más, pero aparejados a más problemas, claro. También la vida sedentaria puede contribuir, de hecho estar mucho tiempo sentado. Sí, hay evidentemente personas que la vida sedentaria les provoca una serie de lesiones y que lógicamente pues hacen que el aparato locomotor se resienta. Entonces, por supuesto, pues tienen su propia sintomatología y es un grupo de enfermedades que nos enfrentamos diariamente a ellas. Ha hablado de la edad de los mayores, el problema de la osteoporosis que padecen muchas mujeres, sobre todo mujeres, para arrojar un poco de luz. ¿Qué es exactamente lo que ocurre y cuáles son los primeros síntomas, si hay síntomas que detectar? Sí, la osteoporosis efectivamente podríamos decir que es la gran epidemia que afecta al aparato locomotor en el siglo XXI, ¿no? Es una disminución de la densidad mineral del hueso. Tenemos menos minerales, fundamentalmente calcio, por centímetro cúbico de hueso. Y afecta fundamentalmente a una serie de huesos como son el fémur, el húmero, el radio, que son los que habitualmente se fracturan cuando alguien padece una osteoporosis, ¿no? Hay dos tipos de osteoporosis, como usted ha hecho referencia a ellas, fundamentalmente la mujer, la osteoporosis postmenopáusica y también la osteoporosis senil, que va aparejada al avance de la edad. Y sobre los síntomas, no hay síntomas, ¿no? Los síntomas, bueno, en muchas ocasiones el primer síntoma es el que viene derivado de la primera fractura de perfil osteoporótico, pero sí es cierto que por los problemas que conlleva aparejada la osteoporosis, en muchas ocasiones nos enfrentamos al síntoma dolor, fundamentalmente dolor. ¿Y cómo se puede contrarrestar la osteoporosis? Primero, para que no se produzca, y segundo, ya en quirófano. Sí, bueno, pues fundamentalmente cambiando una serie de hábitos de vida que pueden ser nocivos en nuestra población, ¿no? Como hablábamos antes, el sedentarismo. Evidentemente una vida activa, algo de deporte suave de mantenimiento, hace que nuestros huesos estén más fuertes y que por lo tanto sufran menos osteoporosis. No cabe duda que la nutrición es otro de los factores importantes a la hora de luchar contra la osteoporosis. A pesar de la cantidad de sol que tenemos en nuestra ciudad, en Sevilla, y también en Andalucía, como es lógico, pues somos una zona endémica en déficit de vitamina D, y la vitamina D es fundamental para los minerales y para el hueso.
Entonces, una buena nutrición, una vida activa, algo de ejercicio y evidentemente el cuidado personal para tratar de que no se provoquen traumatismos que nos conlleven a fracturas. Una vez que está osteoporosis, ¿cómo se interviene? ¿Cómo el traumatólogo, en este caso también el cirujano, cómo interviene ante esta osteoporosis? Sí, en la mayoría de los casos, determinadas fracturas osteoporóticas tenemos que tratarlas con cirugía. De todos es conocido la incidencia tan alta que tiene la fractura de cadera. Tenemos, por ejemplo, unas imágenes de cementación vertebral. Exacto. Si las podemos ir comentando. Sí, esta es la fractura más frecuente que tiene la osteoporosis, aunque en muchos casos no da clínica y por lo tanto se diagnostica muy tarde. Las fracturas vertebrales, porque se van hundiendo las vértebras por falta de minerales. Entonces uno de los tratamientos es el que vemos en la imagen. A través de pequeñas incisiones en la piel de forma percutánea llegamos a entrar en la vértebra, dentro de la vértebra que se ha fracturado. Entonces introducimos una cánula a través de la cual colocamos un cemento especial en la vértebra para endurecerla y conseguir que esa vértebra no siga hundiéndose. Eso hace que el dolor se quite inmediatamente y que el paciente pueda volver a caminar o a deambular de forma rápida a las pocas horas de la intervención. Es una intervención que se hace con anestesia local. Y es una técnica efectiva, ¿no? Por supuesto. Está funcionando y se está desarrollando desde hace ya un tiempo. ¿Qué otras cirugías se intervienen para osteoporosis, aparte de la cementación vertebral? Pues fundamentalmente las que llevan aparejadas las fracturas osteoporóticas, las más frecuentes, como hemos comentado, la fractura vertebral, pero también, por supuesto, la fractura de cadera, muy conocida por toda la población en general, la fractura de cadera, la fractura del extremo distal del radio, es decir, la fractura de la muñeca, y la fractura del extremo proximal del húmero, es decir, las fracturas alrededor del hombro. No solo hablamos de osteoporosis, también tenemos una serie de casos. El doctor nos ha facilitado una serie de imágenes para poder ir comentándolas. Entonces tenemos unas imágenes de un caso algo atípico, sí, algo singular. Sí, este es un caso curioso que me pareció que podría ser ilustrativo, puesto que en los servicios de urgencia nos enfrentamos con muchísima frecuencia a casos llamativos, ¿no? Esto es un paciente que tras una caída en una obra, pues acude al servicio de urgencia con ese clavo, pues introducido dentro de la cadera derecha. Sí. Entonces, pues lógicamente eso es una urgencia indiferible, hay que extraer ese clavo y revisar toda la zona anatómica en donde se ha producido la lesión. De hecho, tenemos la muestra de ese clavo que es, efectivamente, da miedo. Un perno de varios centímetros de longitud y que hubo que extraerlo y, bueno, pues además la curiosidad de que se quedó, como se muestra en esta imagen axial de una tomografía axial computarizada, que se quedó a un par de milímetros de introducirse en la pelvis visceral del paciente con un riesgo vital. Que eso habría sido, pues fatal. Pues podría haber sido. ¿Podemos seguir comentando algunas de las...? En este caso, pues tenemos una imagen de una patología también muy frecuente en nuestro medio, que es la artrosis de cadera, una coxartrosis derecha, que produce mucho dolor, mucha limitación funcional al paciente y que en la inmensa mayoría de los casos se trata con una prótesis total de cadera, como se ve en la imagen. Esto es una visión antero-posterior de la radiografía postoperatoria de una prótesis total de cadera. Me refiero a total cuando se están sustituyendo las dos partes de la articulación, el fémur y el cotilo de la pelvis. Porque tenemos muchísimos ejemplos. Aquí tenemos otra imagen. Esto ya es... También una patología frecuente para nosotros, yo que me dedico a la cirugía de columna fundamentalmente. Esto es una fractura vertebral traumática. Y esto es una fractura que, bueno, pues que con frecuencia entra en nuestro servicio de urgencia y en muchas ocasiones pues necesitan de un tratamiento quirúrgico rápido, puesto que pueden provocar lesiones neurológicas medulares o radiculares en la columna. Y ahí lo que hemos hecho es fijar esa fractura con unos tornillos que se denominan tornillos transpediculares. Son 4 tornillos, esa es la visión anteroposterior, y rodeamos esa zona lesionada con hueso del propio paciente para que se cree un bloque óseo y se mantenga ya fija esa zona. Esto ya es otra patología muy frecuente en nuestro medio, ¿no? La hernia de disco, la famosa hernia de disco lumbar. Que cada vez lo padecen personas más jóvenes. Efectivamente, vemos un porcentaje de pacientes que cada día tenemos pacientes más jóvenes, aunque
lógicamente la población pues lo sufre a todas las edades, ¿no? Factura de nuestro caminar erguido, ¿no? Esta es una señora hernia, ¿no? Sí, esa era una hernia grande, masiva, L4, L5, entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar, en el lado izquierdo. Y esa es la extracción de todo el material que se ha salido de su sitio en comparación con una moneda para que veamos el tamaño. Es una hernia grande, efectivamente. Para hablar de esta hernia y de las hernias que se producen, ¿se ha conseguido una técnica que sea más mínimamente invasiva? Porque a todo aquel que dicen vas a pasar por el quirófano y te tienen que abrir la espalda, que es lo primero que comentan en consulta, pues habrá un poquito de miedo. No sé si se ha mejorado en ese aspecto. Lógicamente es una cirugía compleja, no cabe duda, pero sí hay una serie de técnicas que, dependiendo del tipo de hernia de disco de la que estemos hablando, pues se pueden utilizar, que son de tipo percutáneo, es decir, haciendo pequeñas incisiones en la piel podemos llegar al disco y tratarlo de muchas formas. Podemos tratarlo con radiofrecuencia, podemos tratarlo con calor, podemos tratarlo con ozono, etcétera. Es decir, que hay muchas técnicas que no llevan aparejada la cirugía abierta tradicional de la hernia de disco, ¿no? ¿Cuánto suele durar? Ya sabemos que hay muchas intervenciones, hemos tratado un abanico muy amplio, pero ¿cuánto suele durar una intervención en una zona tan delicada como es la columna vertebral? Bueno, no hay un término fijo. Los cirujanos tenemos un dicho muy frecuente que es que sabemos a la hora que entramos en quirófano, pero nunca a la que salimos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de que una cirugía percutánea, de estas técnicas más modernas en la cirugía del disco, estamos hablando que podemos tardar pues entre 20, 30, 40 minutos aproximadamente. Sí, y ya ese miedo porque siempre dice, uy, cuidadito con la espalda, cuidadito, ese porcentaje descendido de posibles problemas o complicaciones en la columna. Sí, la cirugía mínimamente invasiva, como estamos hablando de la columna, conlleva muchas menos complicaciones, ¿no? Es una cirugía, no deja de ser difícil, evidentemente, pero al no abrir los tejidos y tener un gran desgarro de tejidos, pues lógicamente conllevan menos complicaciones y por lo tanto son cirugías más cortas. ¿Cómo usted que ha tenido mucha experiencia, que ha pasado mucho por el quirófano, se ha encontrado circunstancias de todo tipo? Hablamos de accidentes, accidentes en el trabajo, accidentes de tráfico. ¿Hasta qué punto se han encontrado dificultades o problemas de espalda derivados de estas circunstancias? Sí, porque mucho. Siempre hablamos de lo habitual, más frecuente, pero también están estos de los accidentes laborales. Sí, por supuesto, la patología de columna es una patología muy frecuente. Aproximadamente se ha calculado que entre el 80 y el 85% de la población mundial sufre dolor de espalda, ya sea de cuello, de espalda o de dolor lumbar. Y lógicamente los accidentes laborales, los accidentes deportivos, los accidentes de tráfico llevan aparejadas muchas lesiones en la columna. Cuando estamos de guardia, pues siempre hay algún paciente que acude al servicio de urgencia con alguna lesión de columna y eso es una patología muy frecuente en nuestro medio. Hemos hablado mucho de espalda, pero también hay otra serie de cirugías frecuentes, algunos problemas. Nos ha comentado fuera de antena que el tobillo, la fractura de tobillo es muy habitual. Exacto. ¿Cómo se atiende desde los propios hospitales este tipo de fracturas? Bueno, habitualmente suele ser una fractura que tratamos sobre la marcha en el servicio de urgencias, es decir, es una fractura que no se puede diferir su tratamiento mucho tiempo, puesto que conllevaría una serie de complicaciones que pueden entonces dilatar mucho el tratamiento quirúrgico y por lo tanto la recuperación del paciente. Son fracturas que se suelen operar ese mismo día de la guardia o a lo sumo al día siguiente y que requieren pues un aparataje y un instrumental importante porque hay que colocar placas, tornillos, clavos, etcétera. Y se consigue pues una efectividad en el mismo sentido. Por supuesto, es una cirugía bastante segura y que conlleva después en el postoperatorio una recuperación muy buena del paciente. En eso también queríamos entrar, en el tema de la rehabilitación. Pasa por quirófano, tiene la intervención, ya ha pasado. El postoperatorio es tan importante como la propia operación, ¿no? Sin duda. En un mundo en el que estamos presididos fundamentalmente por la prisa, muchas veces se olvida que el periodo de convalecencia de un paciente existe y debe existir, ¿no? Entonces ese periodo de convalecencia es el que lleva aparejada la
rehabilitación, la recuperación funcional de ese paciente, y eso es muy importante, tan importante como que el tratamiento quirúrgico sea el correcto. Y en el caso de la dolencia, bueno, después de una operación de la espalda o de la columna, una fractura de cadera, ¿cuáles son los métodos de rehabilitación más adecuados para...? Bueno, afortunadamente contamos con unos servicios de terapia física y de rehabilitación magníficos, y por lo tanto ellos son nuestro apoyo a la hora de la recuperación funcional de los pacientes, ¿no? Independientemente, hay lesiones que no requieren la asistencia del rehabilitador o del fisioterapeuta y que el propio paciente puede realizar en su domicilio con una serie de indicaciones sencillas que le damos nosotros a la hora de darle el alta hospitalaria. Y le quería comentar como última cuestión, una última pregunta, ¿qué consejo le daría a aquel que tiene ese miedo, que dicen que tiene que operarse y dice, mira, yo prefiero quedarme en casa, aguantar el dolor, da lo mismo lo que sea, yo lo aguanto? ¿Qué consejo se le da para decirle que puede? Bueno, hoy día la cirugía ortopédica y la traumatología es una especialidad afortunadamente muy segura, con tratamientos quirúrgicos con una alta seguridad. Evidentemente no están exentos de riesgo de posibles complicaciones, pero el porcentaje de pacientes que sufren estas complicaciones es mínimo. Es importante que el paciente se cuide, que tenga una buena nutrición, como hablábamos antes, que haga una vida activa, que luche contra el sedentarismo y contra los hábitos nocivos de vida, pero que una vez presentada la patología, que confíe en el especialista que lo está tratando, porque habitualmente son personas de una alta capacidad quirúrgica en nuestra especialidad y en nuestro medio, y que por lo tanto suelen resolver los problemas con una alta tasa de éxito. Pues con ese consejo nos quedamos, con ese confiar en los especialistas y confiar en que hay que cuidarse. Muchísimas gracias por su presencia. A ustedes. Y antes de irnos a publicidad, invitamos a que vean el siguiente reportaje de unos nuevos compañeros que nos siguen en esta andadura, Clínicas Culmen, que nos van a dar una serie de consejos sobre salud bucodental. Bienvenidos al Mundo Culmen. Nos encontramos hoy en esta clínica con Fernando González, odontólogo. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, encantado de recibirte aquí en nuestro centro. Fernando, tú hoy nos vas a enseñar cómo perder el miedo al dentista, ¿verdad? Claro, por supuesto. Pues, ¿me enseñas la clínica y descubrimos Culmen? Vamos adentro. Clínicas Culmen nace como un concepto de clínica odontológica diferente. ¿Qué destacarías de ella como novedad? Nosotros en nuestro centro Culmen solucionamos los problemas bucodentales de los pacientes, pero lo hacemos desde una perspectiva que el paciente se sienta cómodo en la clínica, creándole un ambiente de confort, relajación, y bueno, eso lo hacemos a través de nuestro personal, que tiene una actitud formidable, y a través de nuestro equipo. ¿Qué diferencia las clínicas Culmen de otras clínicas? Pues mira, al hilo de la respuesta que me hiciste antes, pues parecido, ¿no? Que tenemos una actitud hacia los pacientes que nos permite, bueno, enfocar al paciente de una manera muy personal y así abordar las necesidades que son distintas de un paciente a otro, y siempre buscando la perfección en cada tratamiento, teniendo en cuenta, claro, lo que quiere el paciente y lo que nosotros le podemos ofrecer. ¿Qué tratamientos especializados ofrecen las clínicas Culmen? Bueno, pues aquí hacemos de todo en el campo de la odontología. Tenemos odontopediatría para tratar a los niños, la ortodoncia, la implantología, odontología estética, conservadora, por supuesto. Aquí todos los campos lo abarcamos. Culmen ofrece precios y ofertas exclusivas con este tipo de tarjetas como las que yo tengo aquí ahora mismo. ¿Qué ventajas ofrece? Mira, Alejandra, contamos con 3 tipos de tarjetas. Está la profesional, que son para colectivos de empleados, la One, que son para uso individual, y la Family, para unidades familiares. Hasta aquí nuestros consejos bucodentales de hoy. La semana que viene vendremos con más información de la mano de Fernando González o de cualquier de otros especialistas de las clínicas Culmen. Encantada de haber estado hoy aquí contigo, Fernando. Muchas gracias por vuestra visita y os esperamos la semana que viene. Pues ya sabéis, no olvidaros, cada semana habrá un espacio para la consulta. Esta sección está patrocinada por el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla.